Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecer a la organización por permitirme estar una vez más en este tipo de exposiciones. Bien, empecemos. Lo que vamos a ver hoy día, el día de hoy, es un poco acerca del soporte vital básico, ¿no? También entendido como Basic Life Support, por sus siglas en inglés. Y hablaremos un poco al final, algunas pinceladas de lo que es el soporte vital avanzado o Advanced Cardiac Life Support, que básicamente también es su traducción al inglés. Lo que vamos a ver hoy día es un poco acerca de las evaluaciones del soporte vital básico. Hablaremos un poco acerca de la realización también. Hablaremos de cómo hacer las compresiones, las ventilaciones. Y al ser un curso online, a distancia, donde no nos encontramos en el mismo espacio-tiempo, pero no en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para ayudarnos y para que la charla sea más entendible, vamos a hacer uso de algunos recursos como los videos, ¿no? Entonces, he elegido algunos videos para que nos ayuden en el entendimiento de lo que es una compresión de alta calidad, una ventilación de alta calidad, pero son videos cortos, ¿no? Sencillos que nos van a ayudar a entender bien la realización de cada uno de estos componentes. Hablaremos también del RCP de alta calidad, un poquito acerca del desfibrilador externo, es muy importante, y vamos a ver algunos puntos que vamos a resaltar. Hablaremos sobre la comunicación eficaz y la importancia de este tipo de comunicaciones para la realización de un soporte adecuado. Hablaremos un poquito acerca de los cuidados posparo. También veremos y recalcaremos algunos puntos de lo que es COVID y RCP. Haremos uso aquí también de un recurso audiovisual. Un video nos va a ayudar a resumir los puntos más importantes, ¿no? Respecto a esas actualizaciones que son dadas por las asociaciones internacionales. Hablaremos también un poco acerca de lo que es soporte vital avanzado y unas pinceladas acerca de qué es la reanimación cardiopulmonar en pediatría. Bien, como introducción me gustaría presentarles este video. Es de una situación que podría ocurrir en nuestra vida cotidiana. Por ello me parece importante presentarlo así. Es importante que entendamos que el soporte vital no solamente es un recurso utilizado en un medio hospitalario, sino también en un medio extrahospitalario como este. Veamos este video que es bastante corto, menos de un minuto. Te dije que no me lo pidas más. No vas a ir. Dale, es peligroso. Pero dale, llévame. Dejate de... Dale, llévame. ¿Qué me va a pasar en la cancha, papá? Papá, ¿qué te pasa, papá? ¡Ey, papá! Papá, ¿qué te pasa, papá? Llama a una ambulancia, por favor, papá. Papá, ¿qué te pasa? Papá, papá. Papá, papá. Papá. Papá, por favor, papá. Papá, papá. Por favor, ¿qué te pasa, papá? Básicamente, en este tipo de charlas es importante proyectar un video como este porque nos va a ayudar a orientarnos en el contexto en el que ocurre este tipo de accidentes y, bueno, cuándo es que van a ocurrir la necesidad de realizar un soporte vital básico o avanzado. Vamos a hablar más tarde acerca de qué es lo que vimos, qué hizo el niño, la gente alrededor, cuáles son algunos comportamientos positivos, algunos comportamientos negativos al respecto, ¿no? Siendo un video tan cortito de aproximadamente 30 segundos, medio minuto, podemos sacar de ahí algunas enseñanzas. Hablaremos ahora en este punto un poquito acerca del soporte vital básico y nos ayudaremos de lo que es las guías de la AHA, de la American Heart Association, y en sus últimas actualizaciones del 2020.
Algo que figura en las guías de reanimación de soporte vital básico es este concepto que está aquí, ¿no? Los conceptos que adquieras respecto a la reanimación cardiopulmonar pueden contribuir a mejorar las posibilidades de supervivencia de las víctimas. Supervivencia entendido como, evidentemente, preservar la vida y también como conservar la calidad de vida o mejorar las expectativas de calidad de vida, ¿no? Nosotros sabemos que la única situación negativa para un paciente no es la muerte, sino también la aparición de secuelas que podrían ser invalidantes, que podrían ser bastante serias, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No solamente cuando nosotros queremos hacer soporte tenemos que pensar en preservar la vida, sino también en evitar complicaciones. Y para ello hay algunos pasos que tenemos que seguir, hay guías que nos orientan respecto a qué es lo que debemos hacer. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y cómo, qué conceptos tenemos que adquirir el día de hoy, ¿no? Tenemos que adquirir conceptos de qué es y cómo realizar un RCP de alta calidad, una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Antes de empezar, hablemos un poco acerca de las definiciones por edades. Dependiendo de a qué grupo etario o en qué grupo se encuentre la persona que ha sufrido el accidente, se va a tener que tener un manejo especial. Existen distintos tipos de manejo para adultos, niños y lactantes. ¿A quiénes consideramos adultos? A los adolescentes a partir del comienzo de la pubertad y a los mayores, ¿no? O sea, a partir de la pubertad en adelante consideramos adultos en general. Entendiéndolo para efectos de las guías de reanimación cardiopulmonar. Niños lo entendemos como de 1 año hasta la pubertad y lactantes menores de 1 año. En la primera parte vamos a hablar básicamente de la reanimación cardiopulmonar en adultos. Es la más frecuente y es la que solemos aprender. Vamos a hablar de ella y basándonos en ella, partiendo de ella, también haremos algunas acotaciones respecto de lo que es para niños al final de la exposición. Dentro de los múltiples factores que podemos tener en cuenta en lo que es soporte vital, uno de los más importantes es el tiempo. El tiempo que te demores desde el accidente hasta el inicio de la reanimación cardiopulmonar hasta que utilices el desfibrilador, hasta que el paciente pueda llegar a una unidad de cuidados especializados, el tiempo que pasa va a ser muy importante para determinar las posibles complicaciones que puedan surgir y la preservación de la vida, ¿no? Acá es muy importante ello. Nosotros sabemos que el corazón cumple una función muy importante. Bombea sangre para llevar oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo. Si el corazón, por alguna falla, se detiene o comienza a funcionar de manera inadecuada, la oxigenación va a estar deficiente, y esta oxigenación, si es una detención brusca, es una falla brusca, podría ocasionar daños severos porque dejarían de oxigenarse órganos de vital importancia como el cerebro, como los riñones, como distintos órganos que van a comenzar a sufrir, pero en especial el cerebro, ¿no? Entonces, el tiempo entre el evento, el accidente y la capacidad resolutiva de la persona que pueda brindarle soporte es muy importante, ¿no? Acá vamos a hablar también de acerca de cuánto es el tiempo máximo, el tiempo ideal que alguien debería demorarse evaluando la escena, por ejemplo, o realizando la reanimación cardiopulmonar, hasta el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Permítanme, creo que ha habido un error. Ya, sí, se habían borrado algunas diapositivas. Ahora sí. Aquí también vamos a hablar de lo que
de cada situación, ¿no? Cada situación en la que se presenten ese tipo de accidentes son distintas. En el video hemos visto que es una avenida probablemente, no es lo mismo que ocurra, por ejemplo, en el campo, no es lo mismo que ocurra en un colegio, en un aeropuerto o que ocurra en un centro hospitalario. ¿No? Cada situación va a ser distinta por obvias razones, porque el material disponible va a ser distinto, va a ser diferente. En un hospital podríamos contar con mayores equipos, ¿no? Por ejemplo, el uso del desfibrilador en el soporte vital es bastante importante, especialmente cuando hay algo que se denomina ritmo desfibrilante, ¿no? Cuando el accidente ha sido causado por un ritmo desfibrilante, el uso del desfibrilador podría revertir la situación de forma bastante eficaz. Entonces, si nosotros tenemos ese recurso disponible, vamos a tener mayores herramientas para ayudar a la persona. El tiempo que se demore desde el accidente hasta el uso, por ejemplo, de este dispositivo va a ser menor, dependiendo de cuán disponible tengamos, ¿no? Por ejemplo, si es en el campo, probablemente tengamos que evacuar a la persona que haya sufrido el accidente, nos demoremos más tiempo, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así y hay que ponernos en distintas situaciones para poder tener un plan de cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, los médicos que laboran en lugares alejados tienen que ponerse en el caso de que alguna persona presente este tipo de accidentes para poder saber cuáles son los pasos que él deberá seguir o cuál es el plan que él puede ejecutar. Porque, como les menciono, hay distintas características, ¿no? El material disponible va a ser distinto, va a haber quizás la presencia o no de otras personas, podría haber solo una persona capacitada y las otras no capacitadas, o podría ser en un entorno hospitalario, por ejemplo, todas las personas que están alrededor capacitadas. Eso va a favorecer en la realización del soporte, el nivel de la experiencia también, porque a pesar de que haya entrenamiento, de que haya capacitaciones, la experiencia del soporte vital es algo que aquí cobra bastante importancia, ¿no? Entre más experiencia haya, mejor forma de afrontar. Y de los protocolos locales, especialmente en un contexto como el nuestro, ahorita estamos en una pandemia ocasionada por la COVID-19, los protocolos han cambiado definitivamente. Si nosotros evaluamos los que habían hace un año y medio, un poco más de un año, son muy distintos a los protocolos actuales. Incluso los protocolos de un lugar a otro cambian constantemente porque van a tener precisamente situaciones, realidades distintas, ¿no? Entonces hay que estar informado respecto a cuáles son los protocolos del lugar donde laboramos, del lugar y del momento en el que estamos, ¿no? Dependiendo de estos protocolos también se nos va a indicar cuáles son los equipos de protección y que nosotros deberíamos usar. Nosotros sabemos que la protección, el uso de estos equipos de protección personal ha cobrado mayor importancia ante una pandemia como la actual, y bueno, es un recurso escaso que se presenta ante necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer una orientación respecto de qué material debería de usarse. Mínimamente nosotros sabemos que tenemos que proteger nuestra vía aérea por el contexto, y nosotros entendemos también que la vía aérea, según los últimos protocolos, incluso según las últimas disposiciones que da el gobierno en nuestro país, nosotros deberíamos usar como mínimo una doble mascarilla, ¿no? Al ser nosotros quizás profesionales de la salud, deberíamos de usar los equipos de acuerdo al trabajo que estamos realizando, ¿no? Probablemente un respirador N95 o un equivalente como una mascarilla NK. Igual como nos protegemos las vías aéreas, tanto la mucosa oral como la mucosa nasal, también tenemos que proteger nuestra mucosa ocular, y bueno, esto va a ser efectivo gracias a la utilización de lentes o de caretas. De la misma manera, además de estos equipos, dependiendo del lugar, podría usarse botas, guantes, mandilones, o podría utilizarse otros equipos, ¿no?
pero básicamente entendamos que estas circunstancias, la necesidad de realizar un soporte va a presentarse de un momento a otro, ¿no? Y en algunas ocasiones no va a poder tomarse todas las medidas previsorias del caso, ¿no? Sí hay que tener un plan, pero lamentablemente no siempre se va a poder ejecutar de la manera en la que se entrena. La cadena de supervivencia es altamente importante dentro de lo que es el soporte vital. Nos va a ayudar a orientarnos respecto de cuáles son los pasos que debemos de seguir, ¿no? Describir la importancia de la reanimación cardiopulmonar de alta calidad y su repercusión sobre la supervivencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si nosotros seguimos esa serie de pasos que se nos va a presentar en la cadena de supervivencia, nosotros vamos a tener mayores posibilidades de ayudar a la persona accidentada, tanto en lo que es su supervivencia como es en la calidad de vida que él tenga posteriormente. Y en la cadena de supervivencia se va a describir todos los pasos que se deben de seguir y se van a aplicar los conceptos tanto de soporte vital básico como un poco de soporte vital avanzado, ¿no? Veamos cuáles son estas cadenas. Pues vamos a ver en la figura que viene a continuación lo que es el paro intrahospitalario y el paro extrahospitalario, ¿no? Se van a distinguir, digamos que hay dos cadenas, una que utilizas en un contexto hospitalario y otra en un contexto extrahospitalario. La primera que visualizamos aquí, voy a señalar, la que visualizamos aquí es la cadena intrahospitalaria, ¿no? Y la que podemos ver acá es la extrahospitalaria. La intrahospitalaria, al igual que la extrahospitalaria, cuenta con 5 eslabones, ¿no? Veamos cuál es cada uno de ellos. El primer eslabón de la cadena de supervivencia intrahospitalaria es el reconocimiento y la prevención temprana, ¿no? Al estar en un medio intrahospitalario nos va a permitir hacer una prevención, un reconocimiento de las personas que presentan mayor riesgo de presentar estos problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos visualizar en las distribuciones que realiza los encargados del servicio de los pacientes, bueno, qué pacientes se encuentran más cerca al módulo de monitoreo, son probablemente los pacientes que presenten mayor riesgo de tener este tipo de accidentes, ¿no? Precisamente para disminuir el tiempo de atención y aumentar la alerta que pueda haber con el personal, ¿no? Las personas que tienen menos probabilidades suelen ponerse más lejos de estos centros de monitoreo, ¿no? Eso es parte de lo que es el reconocimiento y la prevención temprana. El segundo eslabón es la activación de la respuesta a emergencia, ¿no? Nosotros sabemos que en el entorno hospitalario va a haber personas capacitadas, sin embargo, hay personas que son, digamos que el equipo que lidera este tipo de resoluciones, ¿no? Entonces son los que se acercan con el coche de paro, los que realizan las desfibrilaciones, entonces se tiene que llamar, ¿no? No solamente iniciar la cadena, sino activar el sistema de respuesta incluso antes de iniciar las compresiones. El tercer eslabón es el de RCP de alta calidad. Aquí se va a poder, depende de lo que hemos identificado en el reconocimiento, del caso, si solamente hay un paro cardíaco o también hay un paro respiratorio, se van a iniciar las compresiones o las compresiones y las ventilaciones de rescate, ¿no? Dependiendo de qué es lo que yo haya encontrado en el reconocimiento. Posterior, dependiendo de la evaluación se va a colocar el desfibrilador en todos los casos y el desfibrilador va a evaluar si estamos frente o no a un ritmo desfibrilante. Si se está frente a un ritmo desfibrilante, la máquina va a indicar, por eso es automática, va a indicar la necesidad de realizar una descarga, ¿no? Posterior a que el paciente salga de este estado de paro cardiorrespiratorio, se va a iniciar los cuidados posparo cardíaco y la recuperación, ¿no? Posteriormente. En el caso de lo que es un paro cardíaco extrahospitalario,
por ejemplo, el video que vimos al inicio se da en un contexto extrahospitalario, ¿verdad? Lo primero que se hace es la activación de la respuesta de emergencia, que básicamente podríamos entenderla como llamar a una ambulancia, ¿no? Que hemos visto que el niño, una de las primeras cosas que dice es, por favor, llamen a la ambulancia. Y bueno, es una buena acción, ¿no? Está bien que se realice así. Ahora, lo que falló fue el segundo eslabón, ¿no? El segundo eslabón es la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. No se inició ni una evaluación, ni el inicio de las compresiones. Y si nosotros sabemos que desde el evento hasta el inicio de las compresiones es un tiempo que debería de acortarse, bueno, ahí hay un error al desesperarse y no iniciar, que básicamente es entendible en un medio extrahospitalario, pero que debería de ser evitado, ¿no? Las personas deberían de ser entrenadas para poder realizar este tipo de soportes, no solamente en el ámbito intrahospitalario, sino con mayor razón en el ámbito extrahospitalario, porque son donde suceden la mayoría de los casos. El tercer eslabón aquí es la desfibrilación. Lo mismo que en la cadena anterior, también tenemos el soporte vital avanzado cuando ya llega el centro de atención móvil. También como quinto eslabón están los cuidados posparo, que vamos a ver más adelante. Y por último, la recuperación. Eso es básicamente lo que es una cadena de respuesta. La cadena de supervivencia, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. Esta cadena se suele preguntar bastante, se suele recordar bastante, porque nos va a ayudar precisamente a orientarnos, ¿no? Incluso en algunos centros de salud está graficado y se recuerda constantemente por la importancia que tiene, ¿no? En el caso de un evento como estos, un accidente, podría haber desesperación, ¿no? Y bueno, estas cadenas podrían ayudarnos a orientarnos y a evitar ello. Dentro de lo que es la evaluación, un punto muy importante es la comprobación de respuesta. Lo primero que tenemos que ver es si el paciente está o no consciente, porque nosotros no podemos iniciar una reanimación cardiopulmonar en un paciente consciente, ¿no? Ha habido casos donde se ha realizado de esta manera, pero por ello, precisamente, el primer paso del reconocimiento de la escena es la comprobación de respuesta. Después de habernos asegurado de que el entorno sea seguro para nosotros y para la víctima. En realidad ese es el primer paso, ¿no? Asegurarnos que sea todo el entorno seguro. ¿Por qué debemos de asegurarnos de esto? Porque la víctima, la persona que está atendida en el piso, podría ser víctima de una arma de fuego, por ejemplo, alguien le pudo haber disparado y si nosotros acudimos rápidamente, sin pensar, sin evaluar el entorno, podrían atacarnos a nosotros también, ¿no? Entonces ya no habría nadie que pueda socorrer a la víctima y nosotros estaríamos también requiriendo atención, ¿no? Entonces por eso siempre se tiene que primero analizar el contexto de manera rápida para ver que no haya peligro. Podría ser que a la persona le haya caído un objeto pesado y que de repente hay más objetos que están cayendo y podrían hacernos daño, ¿no? Primero tenemos que asegurar la escena para nosotros y para la víctima. Si se encuentra, por ejemplo, en medio de la pista, podríamos jalar a la víctima, dependiendo del tipo de accidente que haya tenido, cuidándonos que no sea una lesión medular, podríamos movilizar a la víctima, podríamos tener en cuenta quizás una fijación de la columna para movilizar a la víctima y evitar que haya más daño, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de lo que es el análisis del contexto, ¿no? Una vez que nos hemos asegurado de que tanto nosotros como la víctima se encuentran en un entorno más seguro, se inicia lo que es el reconocimiento. El reconocimiento inicia por la comprobación de la respuesta. Tenemos que pedirle a la persona, hablarle fuerte por su nombre, o si no conocemos su nombre, señor, mover fuerte sus hombros sin desplazar la columna, porque podría haber un daño medular, de arriba abajo, como está haciendo esta persona, con voz fuerte, con voz firme, indicar, señor, ¿se encuentra bien?
para que nosotros podamos entender o saber si la persona está consciente o no, ¿no? Esperar una respuesta de parte del accidentado. Si es que la persona no tiene respuesta, lo que se tiene que hacer es activar el sistema de respuesta a emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si estoy en un entorno extrahospitalario, llamar a la ambulancia, y si estoy en un entorno intrahospitalario, dependiendo de los protocolos que hay en el centro de salud que yo labore, puedo activar la alarma o pedir que se comunique que hay una emergencia. Y como tercer paso del reconocimiento, encontramos la comprobación de la respiración y el pulso, ¿no? Ese es un procedimiento bastante importante. Vamos a ver algunas características de cómo se debería realizar. Básicamente, se debería evaluar en 10 segundos y al mismo tiempo las ventilaciones y las pulsaciones, ¿no? Las pulsaciones preferentemente se deberían de evaluar en la arteria carótida por tener calibre, por tener este gran calibre. Es una de las zonas de predilección para evaluar en ese momento las pulsaciones. Y a la vez que estoy evaluando si hay pulsaciones o no en 10 segundos, se puede estar visualizando el tórax para ver si hay movilidad o no del tórax, ¿no? Para ver si hay respiración o no, o si de repente es una respiración ineficaz. Sabemos que las respiraciones ineficaces o jadeos son un tipo de respiraciones, como su nombre lo indica, ineficaces, que no van a permitir que el organismo se haga un intercambio de gases adecuado como para mantener su homeostasis, ¿no? Entonces, ahí va a haber un problema, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos que no hay respiración o que hay una respiración ineficaz, debemos de considerar iniciar la ventilación de rescate. ¿Qué características hay respecto a la comprobación del pulso y las respiraciones? Lo primero que tenemos que hacer es confirmar si hay respiración o no, y si es normal o no, si hay lo que se conoce como una respiración ineficaz, es decir, jadeo o boqueo, ¿no? Si no hay respiración o hay estas respiraciones ineficaces, se tiene que iniciar la ventilación de rescate. ¿Y cómo se va a evaluar? Se va a evaluar observando o examinando el pecho para detectar el movimiento, alrededor de 5 a 10 segundos, ¿no? Entonces, aquí se repite esto, ¿no? Máximo 10 segundos nosotros visualizando el pecho para que podamos ver si hay movimiento o no del tórax, para ver si hay respiración o no. Evidentemente, hay otras técnicas para evaluar si el paciente está respirando o no, pero dada la coyuntura en la cual se tiene que evitar el contacto, esa podría ser una de las mejores formas para evaluar, ¿no? Pero sí podrían utilizarse otras. Si es posible, la comprobación del pulso se realiza al mismo tiempo que la comprobación de las respiraciones para reducir el retraso entre la detección del paro cardíaco y el inicio de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Es lo que les mencionaba, que preferiblemente debería de realizarse la evaluación del pulso y la respiración al mismo tiempo. Asimismo, el pulso que se evalúa en adultos es el carotidio, y el tiempo en el cual tengo que evaluarlo oscila también entre 5 a 10 segundos, ¿no? Entonces, en total, evaluando las respiraciones y el pulso, si lo voy a realizar al mismo tiempo, como máximo debería de tardarme 10 segundos. Si no hay pulso a los 10 segundos, se tiene que iniciar la reanimación cardiopulmonar, empezando por las compresiones torácicas, ¿no? Nosotros sabemos que hay un concepto denominado como ciclo de reanimación cardiopulmonar, donde se realizan 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿no? Que es lo que indican las últimas guías. Entonces, bueno, el inicio de las compresiones se tiene que dar a los 10 segundos de no haber detectado pulso. Y si sí hay pulso y no hay respiración, o la respiración es ineficaz, se tiene que iniciar la ventilación de rescate con una respiración cada 5 a 6 segundos, ¿no? Y se tiene que comprobar el pulso aproximadamente cada 2 minutos, porque podría
si bien en un inicio podría yo sentirlo y podría estar presente esta función, a lo largo de la espera de la ambulancia o de la llegada de el equipo especializado podría detenerse el pulso, ¿no? Y ante la detención del pulso tiene que iniciarse las compresiones. La guía también tiene estos conceptos fundamentales donde nos aclara ciertas dudas que podrían surgir. Una de las dudas que surge frecuentemente es, ¿qué pasa si yo no estoy segura o no de si hay o no pulso, ¿no? De repente estoy muy nerviosa y no detecto bien si hay pulso o me equivoco. ¿Qué es lo que me conviene más? ¿Esperar más tiempo para ver si hay pulso o iniciar la reanimación cardiopulmonar? Lo que nos indica la guía es que si no está seguro de la presencia del pulso, inicia los ciclos de compresión-ventilación, que inicien las compresiones. Y hay una explicación. Las compresiones innecesarias son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que darse en 10 segundos. Y si no se encuentra pulso, se tiene que iniciar las compresiones. Y acá nos recuerda, retrasar el inicio de la reanimación cardiopulmonar o no iniciarla en un paciente sin pulso reduce las probabilidades de supervivencia. Y eso es otra parte de la guía. Se indica, a pesar de los avances recientes, menos de 40% de adultos recibe reanimación cardiopulmonar iniciada por personas sin experiencia médica. Y menos del 12% se utiliza un DA antes de la llegada del sistema de emergencia móvil. ¿Qué quiere decir? Que hay pocas personas que están capacitadas para realizar, ¿no? Especialmente en países subdesarrollados como el nuestro, falta capacitación que debería de darse en los colegios, que debería de darse en las comunidades para que al presentarse estos casos los pacientes puedan ser socorridos adecuadamente, ¿no? Y también debería de extenderse el uso de este desfibrilador. Imagínense, estas son cifras que presenta la AJA. Nosotros sabemos que la AJA o la Asociación Americana del Corazón es precisamente norteamericana. Entonces, imagínense, ¿no? Si esos datos nos presentan ellos, imagínense los datos que podríamos tener en un entorno como el nuestro, ¿no? Que podrían ser aún más preocupantes. Hablemos ahora de las compresiones. Es importante que nosotros hablemos de cómo se deberían de realizar las compresiones. Nosotros ya sabemos cuándo iniciar las compresiones, cuando no encontramos pulso, ¿verdad? Después de los 10 segundos. Ahora, ¿cómo las tengo que realizar? Aquí va la explicación. Primero, se nos indica que se debe tomar en cuenta la variedad de situaciones, ¿no? Ya sabemos, ya hemos hablado de la variedad de situaciones, y acá nos dan algunos puntos claves. La reanimación cardiopulmonar se da en ciclos de 32, ¿no? Es usando solamente las manos, y se tiene que tener en cuenta mucho la capacidad de trabajo en equipo. Entre mejor trabajo en equipo haya, más posibilidades de que el soporte sea adecuado y que las posibilidades de supervivencia del individuo sean mayores. ¿Cómo se puede mejorar el trabajo en equipo? Uno, determinando un líder mediante el manejo del líder, y dos, con la preparación, ¿no? Precisamente por eso es que se hacen los casos de simulación y ese tipo de capacitaciones, para que las personas entiendan la importancia, vean qué puntos tienen que tener en claro y comenzar a realizar estas simulaciones para que cuando se presente el caso ya se sepa qué hacer. Cuando hay trabajo en equipo se suele el líder suele designar a una persona que realice compresiones y otra persona que realice ventilaciones, ¿no? En un contexto como el nuestro, no ventilaciones boca a boca, sino mediante una bolsa mascarilla. Y el tercero, colocando el desfibrilador, los sensores del desfibrilador y, bueno, a cargo del desfibrilador en sí, ¿no?
Entonces, básicamente, el trabajo en equipo ideal sería entre 3 personas, 6 personas en realidad, ¿no? Pero entre 3 personas estarían cubiertas las compresiones, las ventilaciones y el uso del desfibrilador. La AJA, la Asociación Americana del Corazón, nos presenta lo que son los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es básicamente un esquema que nos orienta acerca de cuáles son los pasos a seguir en el caso de algún evento, ¿no? Entonces, eso es un algoritmo de paro cardíaco en adultos. Veámoslo paso a paso, veamos si acá lo podemos ver bien o si ya pasamos a la siguiente. Mejor pasamos a las siguientes diapositivas porque acá no se ve bien. Aquí lo he cortado en varias partes para que ustedes puedan tener el algoritmo completo. Si desean la actualización de las guías, en realidad está disponible. Les puedo pasar a sus organizadores o el link o la guía descargada, ¿no? Me indican nomás si la desean. Permítanme un momento, ya. Lo primero que se tiene que hacer ante la comprobación de ausencia de pulso y ausencia de ventilaciones es iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Administrando oxígeno, esa posibilidad siempre va a estar presente, y conectar el monitor desfibrilador, ¿no? Se tiene que colocar el desfibrilador. La máquina, el desfibrilador externo automático, que es de lo que vamos a hablar más adelante, es un equipo que automáticamente ellos van a determinar si estamos frente a un ritmo desfibrilante o no. Si estamos frente a un ritmo desfibrilante, podría ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sin pulso. En esos casos, que son ritmos desfibrilantes, como les digo, se va a dar una descarga. En el caso que sea una sistolia, por ejemplo, no se va a dar la descarga, porque no es un ritmo desfibrilante. La descarga no aportaría nada, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? Se va a administrar adrenalina lo antes posible. Aquí hay algunas indicaciones que serían importantes recordar, ¿no? La compresión de lo que hemos hablado de las compresiones, el inicio de las compresiones, tiene que ser definido por compresiones fuertes, ¿no? Se indica que las compresiones deben de ser al menos de 5 centímetros de profundidad, 2 pulgadas, o 1/3 del tórax en el caso de lo que son niños, ¿no? Y tienen que ser rápidas. De hecho, tienen que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Y tenemos que evaluar de que se permita la expansión torácica completa. Tenemos un gráfico, si no me equivoco, más adelante, que nos va a ayudar a ver todos estos detalles. Este gráfico de aquí nos permite ver la posición que tiene que tomar la persona. Se tiene que utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión. Hemos dicho que las compresiones tienen que ser fuertes, ¿no? Entonces, utilizar el peso es un aporte. Y como vemos aquí, la posición es ideal, ¿no? Para que todo el peso vaya al punto donde nosotros estamos sujetando. Los brazos tienen que estar rectos, el talón de la mano tiene que estar sobre el esternón, ese es el punto donde se debe colocar. Acá vemos un talón de la mano sobre el otro talón de la mano, ¿no? Mantener la espalda recta para poder hacer adecuadamente las compresiones y de forma rápida. Y se arrodilla la persona generalmente al lado de la víctima. En el caso de que la persona no se encuentre en un lugar, en una superficie plana, debería de colocársele en una superficie plana, evaluando la situación, ¿no? Como les menciono, tendría que evaluarse la posibilidad o no de una lesión medular. Pero recordemos que, bueno, la función cardíaca es vital, ¿no? Y se tiene que solucionar lo antes posible. Algo que también indiqué hace un momentito, que figura en el algoritmo de adultos, es precisamente que debería haber después de cada compresión debería de relajarse totalmente el tórax, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo comprimo el tórax y se tiene que extender totalmente después de la compresión, y luego volver a comprimir y luego se vuelve a relajar completamente el tórax, ¿no? Un error bastante frecuente es que las personas comprimen y no permiten la relajación completa, ¿no? Entonces ahí hay una compresión ineficiente. Se tienen que minimizar las interrupciones
entre las compresiones. Las compresiones precisamente van a dar el soporte a la funcionalidad, ¿no? Entonces se tiene que evitar e interrumpir. Se tiene que evitar también la ventilación excesiva, por eso se indica que los ciclos deberían de ser de 30 a 2, ¿no? Cambiar de compresores cada 2 minutos o antes si la persona está cansada. El entrenamiento de las compresiones en parte también es para que la persona físicamente esté capacitada para realizar las compresiones, porque tienen que ser profundas, del menos 5 centímetros en adultos, y se tienen que extender totalmente. Esto va a provocar un desgaste físico en la persona que lo esté realizando, ¿no? Y como mínimo debería de cambiarse cada 2 minutos o antes si es que la persona ya no puede más, ¿no? Entonces, a veces se cambia, por ejemplo, con la persona que está con el desfibrilador para que las compresiones sigan siendo las ideales. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considérese una relajación de compresión-ventilación que debe ser de 30 a 2. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no cuento con equipos avanzados de manejo de la vía aérea, lo que debo de hacer es utilizar lo que coloquialmente se conoce como AMBU, ayudándome de ello, podría ser 30 compresiones y 2 ventilaciones con esta bolsa, mascarilla o AMBU, ¿no? Entonces, de esa manera cumplo mi ciclo. La capnografía también es un elemento que podemos tener en cuenta para evaluar la eficacia de las ventilaciones. Pero volvamos a nuestro algoritmo. Estábamos en esta parte, nosotros decíamos que si estábamos frente a un ritmo desfibrilante se iniciaba la descarga, ¿no? 2 minutos de RCP y se tiene que tener un acceso, ¿no? Intravenoso e intraóseo. Es importante generar este acceso porque va a permitir el adecuado manejo, la adecuada medicación. Si estuviéramos frente a un ritmo no desfibrilante, 2 minutos después de la reanimación, también se tiene que obtener este acceso y se le tiene que administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ya habíamos dicho que la administración de adrenalina era lo que se debía hacer en estos casos. Se debe considerar también la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea y capnografía, ¿no? Equipos de manejo avanzado nosotros ya conocemos y quizás puedan estar disponibles, ¿no? En el caso de que estén disponibles debemos de usarlo. Aquí también se nos indica frente a si un ritmo se evalúa de nuevo, ¿no? El ritmo es desfibrilante y podría darse la presentación de no y la de sí. Esto es frente a una primera evaluación que sí había dado una descarga porque había habido un ritmo desfibrilante, ante una segunda evaluación de el desfibrilador podría presentarse o no un ritmo desfibrilante. Si sí se presenta, se tiene que dar la descarga, ¿no? Y 2 minutos después de haberse dado la descarga y de continuar con la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, se tiene que administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Recuerden, estamos frente a una segunda descarga aquí. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y capnografía, ¿no? Al igual que el anterior. Y si no, es un ritmo desfibrilante, si no existen signos de retorno a la circulación espontánea, se indica que se tiene que continuar con la reanimación y cardiopulmonar por 2 minutos y continuar con la administración de adrenalina. Si existe retorno de la circulación espontánea, se tiene que ir a cuidados postparo, ¿no? Siempre en el momento que vuelvan los signos vitales se tiene que dar este soporte postparo. Considerar si es apropiado continuar o no con la reanimación siempre es importante, incluso cuando no se presenten estos signos de retorno de la circulación espontánea, porque podría haber pasado mucho tiempo y podría ya
ya presentarse complicaciones severas que ya no permitan la continuación, ¿no? Porque ya habría habido un desenlace, pero bueno, se tienen que seguir con los protocolos vigentes en los lugares donde estemos, ¿no? Siempre recordar, informarnos de cuáles son esos protocolos. De la misma manera, evaluar si ante la posibilidad de que el ritmo no haya sido desfibrilante en un primer momento, ante la evaluación del DEA, volver a evaluarlo, y si sí es, por supuesto, la descarga, ¿no? Y si no es, se tiene que iniciar la reanimación cardiopulmonar y tratar las causas reversibles, ¿no? De repente hay causas reversibles. Aquí hay un concepto importante que es esto, ¿no? Las causas reversibles. Se le conoce también como las H's y las T's. Las causas reversibles son causas que frecuentemente están asociadas a estos paros, ¿no? Y que en algunas ocasiones se pueden resolver de manera rápida. Precisamente por eso son las causas reversibles. ¿Cuáles son esas causas reversibles? Las encontramos en esta región inferior derecha. Tenemos la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, bueno, acá para que coincida con la H son los hidrogeniones, la hiperpopotasemia, la hipotermia, la tensión o neumotórax, el taponamiento cardíaco, las toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria, ¿no? Entonces, evaluamos también estas causas reversibles para ver si es que podemos tener alguna acción respecto a la causa también, ¿no? Que podría revertir de forma significativa todo este proceso. Frente a un ritmo que ya había sido desfibrilante, en una ocasión se había presentado una descarga, se había hecho reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, se había vuelto a hacer una evaluación por el desfibrilador, se había evaluado y se había visto que se continuaba en un ritmo desfibrilante y se había dado una segunda descarga y se había continuado con 2 minutos de reanimación cardiopulmonar con la administración de adrenalina y, bueno, quizás con algún dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, se puede dar una tercera evaluación del desfibrilador externo automático, ¿no? Y ante la posibilidad de que sí haya aún un ritmo desfibrilante, se hace una nueva descarga, se continúan 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, se administra amiodarona o lidocaína y se trata de las causas reversibles. No podríamos hacer frente a una causa reversible, que ya es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer siempre es evaluar cada 2 minutos cómo está el ritmo, ¿no? Si es desfibrilante o no, porque podrían haber cambios. También se tiene que continuar con las compresiones. Básicamente es lo que nos dice este algoritmo, pero este algoritmo se los dejo acá, me parece muy importante. Como les digo, en algunos lugares se hacen algoritmos de acuerdo a los protocolos locales y se ponen en los hospitales incluso, ¿no? Están pegados en las paredes. Y eso es muy importante para recordar qué es lo que tenemos que hacer. La dosis de adrenalina es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿no? Por vía intravenosa o vía intraósea. La dosis de amiodarona que habíamos mencionado aquí es de 300 miligramos, ¿no? Y en la segunda dosis sería de 150. Lo que es la lidocaína, la primera dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo, mientras que la segunda dosis es 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Se pueden realizar consultas, claro. Les agradecería que las pongan en el chat para que, bueno, las podamos contestar al final de la disertación. Por favor, vayan escribiéndolas, no hay problema. Y bueno, también habíamos mencionado lo que es el manejo avanzado de la vía aérea. Aquí en el manejo avanzado de la vía aérea habíamos dicho si hay disponibilidad de estos equipos, de estos dispositivos se deberían de realizar, ¿no? Pero ¿cuáles son estos dispositivos? ¿Cuál es el manejo que se le puede dar a la vía aérea? Es la intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea, capnometría o capnografía para confirmar o monitorizar la colocación del tubo endotraqueal
y una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, realizar una ventilación cada 6 segundos. 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Bien, ahí les dejo el algoritmo. Aquí tenemos las características que habíamos hablado de las compresiones. Y bueno, acá una descripción de esto, ¿no? Las compresiones se tienen que comenzar nuevamente, lo repito para que ya quede grabado. Las compresiones se deben de iniciar 10 segundos después de, como máximo, de identificado el paro, ¿no? Se tiene que comprimir fuerte y rápido, tal como nos indicaba el algoritmo, a una frecuencia alrededor de 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad en adultos es de 5 centímetros, la ideal en niños se indica 1/3 de la profundidad del tórax, aproximadamente 5 centímetros, en lactantes al menos 1/3 de la profundidad del tórax, ¿no? Aproximadamente 4 centímetros. Esas son las profundidades que se deberían de dar. Recordemos que el algoritmo que les he presentado es para adultos, entonces quedémonos con que son 5 centímetros. Asimismo, se debe permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. Se deben minimizar las interrupciones. Habíamos indicado de que a mayor interrupción es menor posibilidades de sobrevida de la persona, entonces se tienen que minimizar. Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve. Eso vamos a hablar también de las características de las ventilaciones, incluso les voy a proyectar un video. Y evitar la ventilación excesiva, ¿no? Eso vamos a hablarlo más adelante. Entonces, voy a poner el video de las compresiones. Un momento, por favor. Este es un video que desde el inicio vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que es toda la reanimación en sí, ¿no? A ver, un momento, por favor. De reanimación cardiopulmonar se realizan en personas que han sufrido una parada cardíaca. Proporcionar el latido cardíaco y las ventilaciones espontáneas del aire en los pulmones de la víctima son su objetivo, de modo que sirvan o se intente proporcionar a las células cerebrales la necesaria irrigación y oxigenación. Activar a los servicios de emergencia en estas situaciones y realizar estas maniobras de reanimación cardiopulmonar pueden ayudar a salvar una vida. Las personas que sufren una parada cardíaca pierden la conciencia y caen al suelo. Si presencia una situación como esta, deberá comprobar que el entorno es seguro para el afectado y para usted. Mueva a la persona solo si está en peligro, por ejemplo, si está en un paso de peatones, y si es seguro hacerlo. Solicite que alguien presente le ayude. Compruebe si el inconsciente responde, esto es, pregúntele en voz alta si se encuentra bien y muévale o golpéele ligeramente para ver si responde de alguna forma. Una persona inconsciente no lo hará. A continuación, deberá observar si el paciente respira. En una persona inconsciente que no respira o su respiración es boqueante, deberemos asumir que presenta una parada cardíaca. En ese caso, es necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En este momento es imprescindible que llame al número de teléfono 112, que es el número europeo de emergencias, o que alguien lo haga por usted. Comunique lo ocurrido manteniendo la calma y respondiendo a las preguntas que le vayan formulando. No cuelgue el teléfono hasta que se lo indique el teleoperador. Habitualmente hablará con un médico del 061 La Rioja que le podrá proporcionar consejos telefónicos, incluso guiar en la realización de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Además, le enviará la ayuda sanitaria, una ambulancia, médicos, etc., sin que estas conversaciones supongan retraso en la llegada de la asistencia. Si dispusiera de un desfibrilador semiautomático, utilícelo en este momento, siguiendo sus instrucciones. En caso de que no dispusiera de él, realice solo las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que son 30 compresiones y 2 ventilaciones consecutivas sobre el paciente. Vamos a ver sobre un maniquí cómo debemos realizarlo.
Para realizar las compresiones, deberemos asegurarnos que el paciente está recostado en una superficie firme y plana. Quitaremos las ropas del pecho del paciente. Colocaremos el talón de una mano en la mitad inferior del esternón. Situaremos el talón de la otra mano encima de la primera. Comprimiremos al menos 5 centímetros con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Tras cada compresión, dejaremos que el tórax vuelva a su posición normal. Comprimiremos el tórax 30 veces seguida, evitando cualquier interrupción de dichas compresiones, salvo para dar las ventilaciones. Para realizar las ventilaciones, tras las 30 compresiones torácicas, abra la boca, extendiendo la cabeza del paciente y elevando su mentón. Con sus dedos cierre la nariz de la víctima y ponga su boca sobre la boca del paciente. Realice 2 ventilaciones, esto es, expire durante 1 segundo en cada una de ellas dentro de la boca del paciente. Habitualmente, al hacerlo, el tórax de la víctima se elevará. Al finalizar las ventilaciones, deberá iniciar una nueva serie de 30 compresiones y 2 ventilaciones y hacerlo continuamente hasta que el paciente respire, recobre el conocimiento o acudan los servicios de emergencias. Si hubiera una persona con usted, deberán turnarse cada 2 minutos en realizar las reanimaciones cardiopulmonares porque esto evitará el agotamiento del reanimador y la pérdida de la calidad de la reanimación. Aquí tenemos un video de que les he presentado, es un video antiguo, de hace algunos años. Es por ello que vemos también la falta de... bueno, ahora se recalca mucho más lo que es el uso de los equipos de protección personal, ¿no? En este caso no se dio, además tampoco se hizo digamos que una evaluación completa de la vía aérea. De repente se utilizó lo que antes se utilizaba, que era la respiración boca a boca, que bueno, en un contexto como el nuestro no es recomendable. De hecho, de las guías hay restricciones al respecto, ¿no? Incluso sin considerar lo que podría ser la COVID, ¿no? Porque recordemos que la COVID no es lo único presente en nuestro entorno. Hay casos de tuberculosis multidroga resistente que también podrían ser fácilmente adquiridas en este tipo de maniobras. Dentro de las consultas que hicieron hace unos momentos, figuraba se indicaba que se debería de administrar adrenalina lo antes posible, ¿no? Entonces, sí, era incluso antes de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Lo que sucede es que al nosotros activar el sistema de emergencia o nosotros al ver un accidente, definitivamente no vamos a tener la adrenalina cargada, ni vamos a tener la adrenalina a nuestro costado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que iniciar lo antes posible las compresiones, probablemente 10 segundos después de evaluar las funciones, se puede iniciar con las compresiones y administrar adrenalina posterior, ¿no? Porque si nosotros primero administramos adrenalina, podríamos dejar atrás lo que son las compresiones, ¿no? Y no es lo recomendado. Igual en los establecimientos de salud donde se cuentan con estos medios, que son la adrenalina, siempre hay alguien disponible como para que pueda realizar la carga, ¿no? O lo recomendable sería entrenar al personal que está al costado para que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? De acuerdo a lo que el líder indique. Respecto a la desfibrilación, también se consultó acerca de la utilización de 120 o 200 joules. Veamos aquí, acá hay un acápite, ¿no? Dice la energía de descarga para la desfibrilación. Bifásica, recomendación del fabricante, por ejemplo, dosis inicial 120 a 200. Si se desconoce, use el valor máximo disponible, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Utilizar el máximo disponible.
La segunda descarga y las posteriores deben de ser equivalentes y pueden considerarse la administración de valores superiores, ¿no? Entonces tenemos esa indicación en la guía. Respecto a lo que son implicancias legales, eso vamos a tratar de mencionarlo más adelante. Y bueno, si los servicios de emergencia no responden a tiempo, lo ideal es que entre el equipo que esté ahí surja un líder y comience a dirigir lo que es todo el soporte. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que es trabajo en equipo, porque precisamente es muy importante. Hablemos ahorita de las ventilaciones. La lengua y la epiglotis causan obstrucción en algunas ocasiones, ¿no? Respecto a las posiciones que tiene el paciente. Por eso se realiza una maniobra para despejar la vía aérea, para evitar que la lengua y la epiglotis obstruyan la vía aérea. ¿Qué es lo que se hace? Se inclina la cabeza y se eleva la mandíbula, ¿no? Básicamente es lo primero que se tiene que hacer. Posterior a ello se coloca lo que es una bolsa mascarilla, ¿no? Habíamos dicho que antes se realizaba esta técnica, sin embargo ahora por el contexto no debería de hacerse así, ¿no? Y sí, la utilización de esta bolsa mascarilla, ¿no? Y hay una forma de utilizar, no es que se haga de forma aleatoria, hay una técnica, de hecho la técnica se conoce como sujeción CE, para sujetar la mascarilla mientras se levanta la mandíbula, ¿no? Recuerden, miren aquí a la señorita que está realizando el soporte, está levantando la mandíbula, está haciendo extensión del cuello, precisamente para evitar que la lengua y la epiglotis estén obstruyendo la vía aérea, ¿no? Entonces, lo primero, se hace eso. Luego, la posición en la cual se encuentra la persona que está dando la ventilación de rescate también es importante. Generalmente se encuentra en la cabecera de la cama, ¿no? Precisamente para tener la comodidad suficiente y la disponibilidad de recursos. Sitúese junto a la cabecera del paciente, se indica acá, y coloque los dedos, pulgar e índice alrededor de la parte superior de la mascarilla, formando una C, mientras utiliza el tercer, cuarto y quinto dedo formando una E, para elevar la mandíbula, ¿no? Entonces aquí vemos 3 dedos que están levantando la mandíbula. Vemos también que el primer y el segundo dedo están formando una C alrededor de lo que es la mascarilla, para sujetarlo bien, para levantar la mascarilla. Entonces aquí vemos la C y la E, ¿no? Que podemos observar con su tercer, cuarto y quinto dedo. Como les indico, es un poco difícil poder describirlo, o bueno, no es tan eficiente como poder observarlo, por eso vamos a observar este video también. Permítanme, es un video bastante corto, pero importante. La ventilación de rescate es un procedimiento de emergencia que se utiliza en pacientes con paro ventilatorio, el cual consta de dar ventilaciones a presión positiva a través de un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, como lo veremos en la descripción del video. Para llevar a cabo la ventilación de rescate, primero hay que abrir la vía aérea, realizando la inclinación de la frente y levantamiento del mentón de esta forma, o con la tracción mandibular en caso de que sospeche trauma, sin movilizar el cuello. Una vez que tiene abierta la vía aérea, coloque la mascarilla con el vértice en el puente de la nariz y la base en el mentón. Realice la técnica de C y E, ubicando la C con estos dedos y la E de esta forma. Sujete firmemente la mandíbula hacia la mascarilla y la mascarilla sellando con la letra C. Probablemente esta sea la imagen con la que tengamos que quedarnos, ¿no? Asimismo, debemos asegurarnos de que no haya escape de aire. En muchas ocasiones hay este tipo de escapes que no van a permitir que el tórax se expanda completamente. Asimismo, tenemos que utilizar, de acuerdo al tamaño del paciente, la mascarilla acorde a él.
También ha sucedido que puede ser un paciente muy delgado, muy pequeño, que incluso se asemeje a un paciente pediátrico al cual se le tenga que poner una mascarilla de su talla, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Haga ventilaciones de 1 segundo, contando cada 5 o 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Esto en el caso de que se esté haciendo ventilaciones de rescate y que no haya la ausencia de pulso, ¿no? En el caso de haber la ausencia de pulso, sabemos que los ciclos que tenemos que cumplir son 30 compresiones por 2 ventilaciones, para evitar la hiperventilación. Continúe dando una ventilación cada 5 segundos hasta que cumpla 24, aproximadamente al cabo de 2 minutos. O si está ventilando una vez cada 6 segundos, serán 20 en 2 minutos. Reevalúe si tiene pulso y si está ventilando. Si el paciente no tiene pulso y no ventila, continúe con RCP. Si el paciente tiene pulso, pero continúa sin ventilar, continúe con esta ventilación de rescate durante 2 minutos más y reevalúe. En caso de haber 2 reanimadores para la ventilación de rescate, realiza la técnica con C y E para mejorar la calidad de las ventilaciones. Recuerda. Ello también es posible y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La presencia de más de una persona que pueda manejar la vía aérea es importante también para que se aseguren. Como ustedes lo están viendo acá, al utilizar la C, la técnica de la C, probablemente haya más sujeción, ¿no? Recuerda en todo momento que las ventilaciones deben durar 1 segundo y deben ver que se eleva el tórax. Bien, como les indicaba, es un video corto que nos ayuda a ver precisamente cuáles son las características de la ventilación, ¿no? De una forma práctica, sencilla. Ahora hablamos un poquito acerca del desfibrilador externo automático. ¿Qué es? Es un equipo ligero y portátil que puede identificar un ritmo cardíaco anormal que precisa una descarga. Habíamos mencionado que hay ritmos cardíacos anormales que van a ser desfibrilantes y otros que no van a ser desfibrilantes. Los que van a ser desfibrilantes precisamente van a ser identificados por estos equipos y van a se va a poder realizar una descarga que ayude al soporte del paciente, ¿no? ¿Cuáles son estos ritmos desfibrilantes? Aquí tenemos a la fibrilación ventricular y a la taquicardia ventricular sin pulso. Va a permitir que se restablezca el ritmo del corazón, ¿no? Entonces, mediante la descarga va a generar que estos 2 ritmos anormales, que son desfibrilantes, puedan retornar a la normalidad, ¿no? Claro que, o sea, no es definitivo, ¿no? No es que a la primera descarga esto vaya a ser de esta manera, ¿no? Es algo que en algunas ocasiones requiere más de una descarga, como ustedes lo han visto en el algoritmo. Fácil de usar y permite a cualquiera con o sin experiencia realizar la desfibrilación con seguridad. Este equipo no tiene que ser el desfibrilador externo automático, no necesariamente tiene que ser utilizado por una persona de salud. De hecho, su uso es bastante sencillo, bastante intuitivo y puede ser utilizado por una persona que con entrenamiento básico o incluso sin entrenamiento. Estos equipos están diseñados para eso y pueden ayudar con el soporte, porque la mayoría de estos desfibriladores vienen con estos sensores que ustedes pueden ver en la imagen, en cuyo lado se encuentra dónde se debería de colocar, ¿no? ese sensor. Aparece la imagen de dónde se debería de colocar. Acá se nos indica que el tiempo que ocurre entre el colapso, el accidente y la desfibrilación es un factor importante para la supervivencia, ¿no? Entonces no solamente es el inicio de las compresiones, sino también el uso de este desfibrilador.
como les indico, no puede haber un desfibrilador para cada persona en el mundo, ¿no? Entonces va a haber una demora entre el tiempo en que el desfibrilador llegue, va a haber un tiempo entre el accidente y la llegada del desfibrilador, ¿no? Pero eso tiene que ser el menor tiempo posible. Y esos son los ritmos potencialmente mortales que pueden ser desfibrilantes, ¿no? La taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y respecto a la comunicación eficaz, era algo que justo quería recalcar, y bueno, basándome en una de las preguntas que habían surgido respecto a qué hacer si un servicio de emergencia no funciona. En primer lugar, esos servicios deberían de funcionar, ¿verdad? Porque hay la indicación de las alertas, por norma los equipos tienen que estar completos. Por ejemplo, los coches de paro no deberían de estar desabastecidos, siempre tienen que haber disponibilidad de todos los recursos en los establecimientos de salud de distintos niveles de atención. Y lo que aquí básicamente se ejecuta es que, bueno, haya un entrenamiento, ¿no? Una preparación. Si hay una falla por parte de estos equipos, bueno, el personal tiene que estar capacitado para liderar, ¿no? Todo el proceso, porque estos servicios de emergencia definitivamente, si no funcionan, podrían repercutir altamente en la supervivencia del paciente. ¿Qué nos dice un concepto fundamental de esta guía del AHA, de la Asociación Americana del Corazón? Dice, comprender las funciones de los equipos. Durante un intento de reanimación, tanto si actúa como miembro o como líder del equipo, deberá comprender no solo su función, sino también las funciones del resto del equipo. De esta forma podrá anticiparse a lo siguiente: qué acciones se realizan a continuación y cómo comunicarse y trabajar como miembro o líder del equipo de reanimación, ¿no? Si nosotros conocemos cuáles son los pasos, vamos a poder ser líderes, y si nosotros no somos líderes, vamos a poder anticiparnos precisamente a las acciones que tenga que hacer el equipo. Aquí hay las posiciones de equipos de alto desempeño compuestos por 6 personas. Al inicio, recuerden que les mencioné que 3 ya cubrían las funciones de las compresiones, las ventilaciones y el uso del desfibrilador, pero que idealmente eran 6 personas. Bueno, acá tenemos a las 6 personas y la descripción de cada una de las funciones de las personas. Primero están los roles en el triángulo de la reanimación, que es precisamente lo que habíamos mencionado al inicio. El compresor, el que se centraba en la vía aérea, y el que utilizaba el desfibrilador. La posición de estas personas debería de ser de esta manera: uno en la cabecera, el otro a un costado y el otro al otro lado, ¿no? El compresor va a evaluar al paciente, va a realizar 5 ciclos de compresiones torácicas. Se va a intercambiar, la recomendación es que se intercambie con la persona que esté precisamente aquí con el desfibrilador, o la persona que esté con el monitor, otro tipo de desfibrilador, ¿no? Cada 5 ciclos o 2 minutos debería ejecutarse ese cambio, ¿no? O antes, si es que la persona que está realizando las compresiones así lo menciona. De repente nos menciona que está muy cansado y que ya no puede continuar, o de repente visualizamos que no está realizando las compresiones de forma adecuada por cansancio o agotamiento y se tenga que hacer un cambio, ¿no? Eso no solamente lo va a determinar el líder, sino también la persona que esté realizando las compresiones y el equipo, ¿no? Pero definitivamente el líder es el que está encargado ahí de realizar estas disposiciones, estos cambios. Mínimo cada 5 ciclos o cada 2 minutos, ¿no? La persona que se encarga del desfibrilador, monitor o desfibrilador externo automático, trae este desfibrilador, se encarga de traer este desfibrilador, se intercambia con el compresor cada 5 o 2 minutos, es lo que habíamos mencionado, y si hay un monitor, lo coloca en un lugar donde el líder del equipo y la mayoría del equipo
puedan verlo, ¿no? Entonces él se va a encargar del monitor y del desfibrilador. También la tercera persona, la última persona ya integrante del triángulo de reanimación, es el que se va a encargar de la vía aérea. El que se va a encargar de la vía aérea va a abrir y va a mantener las vías aéreas permeables. Va a proporcionar ventilación de rescate y va a introducir los dispositivos de soporte avanzado de la vía aérea, ¿no? Hemos mencionado un tubo endotraqueal, por ejemplo. Ellos serían los encargados. Este equipo se hace cargo del paro cardíaco. Ningún miembro del equipo abandona el triángulo excepto por su propia seguridad, ¿no? Es lo que nos indica, porque son el triángulo de la reanimación, precisamente, son parte importante en este soporte. También hay tres funciones, tres roles, que son los roles de liderazgo. Se tiene al líder, que generalmente se sitúa aquí a un costado. Cada equipo de reanimación debe contar con un líder perfectamente definido, que va a ser quien asigne los roles a los miembros del equipo, quien va a tomar decisiones sobre el tratamiento, quien va a proporcionar retroalimentación al resto del equipo según sea necesario, y quien va a asumir la responsabilidad de las funciones no asignadas, ¿no? Que hayan 6 personas es lo ideal, pero no va a ser lo real siempre, ¿no? Sabemos que hay el equipo de salud, más en un entorno, en un contexto como el nuestro, tiene limitaciones en cuanto al número de personas, ¿no? Ahora incluso hay menos personas que puedan estar presentes en un turno al mismo tiempo, porque se tienen que cubrir más espacios, hay más complicaciones, ¿no? Pero el líder precisamente puede asumir la función de alguien que no se encuentre, una función que no esté ya ocupada por una persona. También va a estar la persona que se va a encargar de los medicamentos y de los accesos, tanto intravenoso como intraóseo, dependiendo del paciente. Va a ser el que va a preparar este acceso y quien va a administrar los medicamentos. Hay una sexta persona que se va a encargar del registro, quien va a anotar la hora de las intervenciones y de la medicación, y va a avisar cuándo se van a llevar a cabo las próximas, ¿no? Si nosotros hemos recordamos cada 2 minutos se tienen que cambiar de posición, ellos podrían estar muy concentrados respecto a lo que hacen y olvidar un poco el tiempo o quizás el número de ciclos al cual estén realizando. Entonces el encargado del registro va a ser quien determine eso. También la aplicación de medicamentos va a indicar la hora para que el líder indique qué es lo que se tiene que hacer. Registra la frecuencia y duración de las interrupciones de las compresiones. Hemos dicho que se tiene que reducir estas interrupciones, pero en el caso de haberse, él va a ser quien las anote, ¿no? Quien evalúe también el tiempo de las interrupciones y quien diga si ya sobrepasaron los 10 segundos o no. Y también va a ser quien transmite estos datos al líder del equipo y al resto del equipo, ¿no? Los va a ir mencionando en voz alta para que todos puedan escucharlos, especialmente el líder del equipo. Aquí están los correctos y los incorrectos respecto al trabajo en equipo, ¿no? El líder tiene que definir claramente todas las funciones de los integrantes del equipo en el entorno clínico, y los miembros del equipo intentan y realizan tareas claramente definidas y son apropiadas a sus niveles de competencia, ¿no? No se puede colocar a una persona que no esté capacitada en una acción en específico a realizar dicha función, porque precisamente la va a realizar mal, porque no cuenta con capacitación. Y piden una tarea o función nueva si no es capaz de realizar la que tiene asignada porque supera su nivel de experiencia o competencia, ¿no? Entonces, si mandan a alguien a realizar compresiones pero no lo sabe hacer bien, le indica al líder para que lo pueda cambiar, ¿no? O si la persona que administra medicamentos no va a poder hacerlo, lo indica también para que alguien pueda asumir su función. ¿Cuáles son los incorrectos del líder? Se niega a asignar tareas a los miembros del equipo disponibles. De repente él supone que ya todos deberían de saber qué se hace y no asigna tareas. Asigna también tareas a las personas que están dudando y los obliga a realizar una tarea frente a la cual no se sienten seguros.
distribuye tareas de forma desigual o dejando algunos con mucho que hacer y otros con poco que hacer, ¿no? De repente no quiere realizar los cambios entre la persona que hace las compresiones y la persona que maneja el desfibrilador, ¿no? Entonces va a generar una sobrecarga sobre la persona que está realizando las compresiones. Eso también es incorrecto. Y el incorrecto respecto a los miembros del equipo es que evitan hacer tareas, aceptan tareas que exceden su nivel de competencia o experiencia. Aquí vamos a visualizar otro video. Este es de desfibrilador. También me parece importante que lo puedan registrar. Es un video bastante corto. Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Con este video hemos podido obtener algunos datos más acerca del desfibrilador externo automático. Regresemos a las diapositivas un momento, por favor. Bien, hablemos un poquito acerca de los cuidados posparo, que bueno, lo vamos a ver mediante algún algoritmo. Lo primero es que si la reanimación ha logrado restablecer los registros cardíacos, ya se tienen que iniciar los cuidados posparo, ¿no? Que tienen una fase inicial de estabilización y un control, ¿no? Y controles, múltiples controles. La fase inicial de estabilización va a tener varios aspectos. Aquí tenemos el manejo de la vía aérea mediante la colocación temprana del tubo endotraqueal.
Después, bueno, eso va a depender del paciente también, no es lo ideal, es lo que nos presenta la guía. Luego indica controle los parámetros ventilatorios, comience con 10 ventilaciones por minuto. La saturación de oxígeno debería estar en un rango de 92 a 98. Y bueno, la presión de CO2 debe estar entre 35 a 45, refiriéndome a la arterial. También se tiene que controlar los parámetros hemodinámicos, ¿no? Tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial media. La presión arterial sistólica debe mantenerse en mayor de 90 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial media, que bueno, la sacamos ya en combinación con la diastólica, en mayor de 65 milímetros de mercurio. Y se tiene que realizar también un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Con las 12 derivaciones que se conocen, que son las usuales. La reanimación nos indica acá continua durante la fase posterior a la reanimación y al surgimiento nuevamente de las funciones, a los nuevos registros cardíacos. Muchas veces, y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Sin embargo, si se debe establecer una priorización, sigue estos pasos. Primero, manejar la vía aérea por capnografía o capnometría para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal. Luego, lo que habíamos indicado, el manejo de los parámetros ventilatorios y ya el manejo de los parámetros hemodinámicos. Es lo que se nos indica respecto a la fase inicial de estabilización. Respecto a lo que es el control continuo y las prácticas de emergencia adicionales, se nos indica en este algoritmo que estas evaluaciones deben realizarse simultáneamente para que las decisiones sobre el manejo específico de la temperatura reciban una alta prioridad como intervenciones cardíacas, ¿no? Acá nos indica intervención cardíaca de emergencia, evaluación temprana de un electrocardiograma, hemos dicho de 12 derivaciones, considere la hemodinámica para la toma de decisiones sobre las intervenciones cardíacas, ¿no? Y bueno, veamos, para hacerlo más concreto, el algoritmo. Considera la intervención cardíaca de emergencia si se presenta infarto de miocardio con elevación del ST, ya se tiene que hacer uso ya de intervenciones cardíacas específicas, ¿no? En caso de shock cardiogénico inestable, también se tienen que considerar estas intervenciones cardíacas de emergencia. Y si se requiere asistencia circulatoria mecánica, también. Se tiene que evaluar si el paciente sigue o no instrucciones. Si no sigue instrucciones, podría estar comatoso. Si sigue instrucciones, lo consideramos despierto. Y bien, ahí ya tenemos que hacer evaluaciones más específicas, ¿no?, de lo que está ocurriendo con estos pacientes. Aquí se nos sugieren algunas. Y evalúe y trate rápidamente las etiologías reversibles. Siempre van a estar presentes las etiologías reversibles como una posibilidad. ¿Y cuáles son? Recuerdan las H's y las T's, ¿no? Ya las habíamos mencionado. Y siempre en esa fase de los cuidados posparo, tratar de el trabajo entre múltiples especialistas es importante, ¿no? Como se nos indica en la guía. Incluye la asesoría de expertos para el tratamiento continuo. En lo que respecta a las nuevas medidas, a algunas actualizaciones que se han hecho, hay un video que es bastante dinámico, que podría en corto tiempo ayudarnos a entender cuál es el manejo, ¿no? Entonces vamos a verlo, es 5 minutos y probablemente esté con una dinámica más rápida, para que podamos abarcar eso también. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Prehospital TV. Hoy tenemos una colaboración muy especial y es la doctora Claudia Ramírez. Buenas.
Como sabéis, las principales sociedades científicas y consejos de RCP han sacado unas nuevas recomendaciones para el COVID-19. Pero no os preocupéis porque hemos hecho un repaso en la ILCOR, la AJA, la ERC para haceros un resumen ahora y que no tengáis ninguna duda. Pues ya sabéis, no os mojáis. ¡Que comenzamos! En cuanto a las medidas de protección, todas las sociedades coinciden en que los intervinientes deben de llevar su equipo de protección individual. Que consiste en una mascarilla FFP2 o superior, unas gafas y una bata o un mono adecuado, y además de llevarlo, han de saber quitárselo y ponérselo. Mientras la unidad va en camino a la asistencia, deben de hacer una llamada telefónica al alertante para recabar información por si el paciente fuera un posible COVID. En el caso de realizar la RCP, hay que intentar limitar al máximo el número de intervinientes en esto. Si fuera en un domicilio, airear la habitación, y en la ambulancia, airear el habitáculo. En cuanto al inicio y cese de las maniobras de RCP, es necesario saber que dado que estas generan aerosoles y por eso aumentan el riesgo de contagio, hay que hacer una valoración exhaustiva de las posibilidades de éxito del paciente. Hay que valorar tanto los antecedentes personales, la etiología de la parada, el tiempo de hipoxia que ha permanecido el paciente. En cuanto a las compresiones torácicas, deciros que la RCP debe comenzar con cardiocompresiones continuadas. Colocaremos el monitor en busca de ritmos desfibrilables y si es así procederemos como el protocolo habitual. En el caso de que tengáis cardiocompresores mecánicos, está indicado su uso. Pausaremos las compresiones torácicas siempre que usemos AMBU o un dispositivo supraglótico en el algoritmo 30-2. No siendo así en el caso de la intubación endotraqueal, donde se harán las compresiones y la ventilación de forma continuada. En cuanto a vía aérea y oxigenación, no se comprobará la respiración del paciente mediante la apertura de la vía aérea, la maniobra ver, oír y sentir, pero sí se hará mediante la toma del pulso carotídeo. Y en cuanto a la unidad de soporte vital básico, los técnicos deberán realizar maniobras de compresiones torácicas y utilización del DESA a la espera del soporte vital avanzado. No olvidéis ponerle una mascarilla quirúrgica a vuestro paciente para protegeros. En las unidades de soporte vital avanzado, todos los dispositivos de vía aérea deben llevar un filtro tipo EPA o HM. Balón resucitador, capnógrafo, filtros tipo EPA, filtro tipo HME, alargadera coarrugada y dispositivo de ventilación. Se prioriza la intubación frente a la ventilación previa con balón resucitador. En asistencias prehospitalarias se utilizará en primer lugar los dispositivos supraglóticos. En el caso de decantarnos por una intubación orotraqueal, será con un videolaringoscopio y por la persona más experimentada del equipo. Siempre irán ambos dispositivos unidos a un ventilador. No olvidéis colocar una mascarilla quirúrgica al paciente para minimizar riesgos. En caso de que optemos por ventilar al paciente antes de la intubación, la AJA nos da dos alternativas. Una de ellas es utilizar un balón resucitador unido a un filtro con un doble sellado. La ventilación será realizada por el sanitario encargado de realizar las compresiones. Una buena opción es añadirle al balón resucitador una válvula PIF. La segunda opción es la llamada oxigenación pasiva, que es aplicar un continuo flujo de oxígeno al paciente. Se realiza con una mascarilla de reservorio no reinhalable y un Guedel, cubriéndolos los dos con mascarillas quirúrgicas como medida de protección. En pacientes con insuficiencia respiratoria grave moderada y aumento del trabajo respiratorio, se recomienda la intubación orotraqueal precoz con la secuencia rápida de intubación. No olvidéis que este procedimiento lo tenéis en uno de nuestros tutoriales. Hasta aquí este tutorial de recomendaciones de RCP en...
Bien, básicamente les he puesto ese video porque me parece que resume de forma rápida varios de los conceptos de aplicación a ese contexto, ¿no? Continuamos con las diapositivas. Un momentito, por favor. He visto una pregunta en el chat respecto a la aclaración de una pregunta, ¿no? Me dice acerca de que no respondan estos servicios, estos servicios de respuesta a emergencias. Entonces, aquí preguntan cuál es el comportamiento que se debería de tener frente a un accidente que requiera soporte vital extrahospitalario y el que está auxiliando no obtenga respuesta de los equipos de emergencia, ¿no? Y acá preguntan, ¿trasladarlo al establecimiento de salud o agotar todo en el lugar de los hechos? Básicamente va a depender de dónde se encuentre, ¿no? Porque, por ejemplo, la distancia de los establecimientos de salud pueden ser distintas, dependiendo de en qué lugar se encuentre. Va a tener que haber una decisión por parte de la persona que está brindando el soporte. Pero esa decisión tiene que ir en base a las posibilidades de seguir manteniendo el soporte vital. Si nosotros dejamos de dar el soporte vital, la persona ya no tiene oportunidad de continuar, porque si pasa un tiempo largo sin oxigenación, podría haber un daño severo, ¿no? Que podría ir en contra de la supervivencia y con fuertes complicaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan lejos se encuentre y cuánto tiempo demoraría en llegar, pero básicamente lo que se tiene que hacer es ambas opciones, ¿no? Agotar todo en el lugar de los hechos, es decir, utilizar todos los recursos disponibles y a su vez intentar trasladarlo, ¿no? Porque si no se tiene respuesta, se puede ir haciendo intentar haciendo el soporte durante el traslado, ¿no? Entonces va a depender mucho de también qué recursos tenga a la mano y en qué lugar me encuentre. Podría ser completamente inaccesible quizás la zona y bueno, agotar todo en el lugar de los hechos podría ser la opción más plausible, ¿no? Porque trasladarlo al establecimiento de salud podría implicar mucho trámite, mucho tiempo, ¿no? Que podría ir en oposición a lo que esperamos en el soporte vital. Asimismo, va a también establecerse de acuerdo a cuántas personas haya. Si hay solo una persona que está en el lugar de los hechos, va a ser más difícil que puedan haber coordinaciones o el traslado al establecimiento de salud, ¿no? Va a depender mucho de las circunstancias, pero básicamente no se debería dejar a un paciente sin soporte, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Si la persona pasa mucho tiempo sin soporte vital, ahí va a haber lo que se conoce como hipoxia primero, las células cerebrales van a comenzar a dejar de recibir oxígeno y bueno, podría haber daño severo en lo que es la masa encefálica. Bien, aquí vamos a hablar un poco sobre casos específicos de lo que corresponde al soporte vital avanzado, ¿no? Primero, nos va a dar acá algunos parámetros de evaluación de lo que es la vía aérea, ¿no? En la evaluación tiene que estar presente esos acápites. Primero, ver si la vía es permeable o no. Se tiene que ver también la posición correcta de la cabeza, recuerdan, para permeabilizar la vía, que la lengua no esté descendida, que la epiglotis no esté presionando. Está indicado el uso de un dispositivo avanzado para la vía aérea, es lo que tenemos que preguntarnos también para ver la posibilidad de colocar este dispositivo. Si se ha confirmado la colocación correcta del dispositivo para la vía aérea, también se tiene que realizar, por ejemplo, hay pruebas que se hacen posterior a la colocación de estos dispositivos. Bueno, acá las guías siempre dicen el uso de los capnógrafos, ¿no? Pero también se podrían utilizar otros como son la auscultación, como son las radiografías, que son parte de los protocolos locales que
de cada establecimiento de salud, de cada región, de cada grupo. Y después se tiene que hacer una fijación del tubo y se comprueba con frecuencia su colocación, ¿no? Entonces aquí nos dan también parámetros de acción adecuada, ¿no? Mantenga permeable la vía aérea en pacientes inconscientes, es lo primero que deberíamos hacer. En caso necesario, recurre al manejo de un dispositivo avanzado para la vía aérea, como puede ser una mascarilla laringea o un tubo laringio, con Bitub, tubo endotraqueal, ¿no? Los profesionales de salud, se indica aquí, deben de ponderar los beneficios de la colocación de un dispositivo avanzado para la vía aérea frente a los eventos adversos de interrumpir compresiones torácicas. Si la ventilación con bolsa mascarilla es adecuada, la inserción de un dispositivo avanzado para la vía aérea puede aplazarse hasta que el paciente deje de responder a la reanimación cardiopulmonar inicial y desfibrilación, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo responde el paciente y qué es lo que yo tenga disponible, o hasta que vuelva a la circulación espontánea. Mientras se continúa con las compresiones torácicas, se puede colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea, como una mascarilla laringea, un tubo laringio o un Convitu. Si se utiliza un dispositivo avanzado para la vía aérea, se tiene que confirmar que existe una sincronización correcta entre la reanimación cardiopulmonar y la ventilación. Se tiene que confirmar que la colocación de los dispositivos avanzados para la vía aérea es correcta. Como les indico, el examen físico nos puede dar los parámetros también para evaluar si es que nos encontramos ahí, ¿no? Siempre hay una auscultación posterior a una colocación de un tubo. Pero también está lo que siempre mencionan estas guías, que son la capnografía cuantitativa. Se tiene que fijar correctamente el dispositivo para evitar que se mueva, se salga, o que incluso, no solamente la colocación, ¿no? Si ya es algo que podría tornarse crónico, también el manejo, porque esto podría ser puntos de infección, por ejemplo. Y supervisar la colocación del dispositivo para la vía aérea con capnografía, ¿no? Es lo que siempre recomiendan en estas guías, como les menciono. Eso respecto a lo que es la vía aérea. Ya entremos específicamente en respiración, ¿no? Que es parte de esto. En la respiración evaluamos, ¿son adecuadas la ventilación y la oxigenación? Y se están controlando la saturación y la oxihemoglobina y la capnografía. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Primero, administrar oxígeno adicional cuando resulte indicado. Para pacientes con paro cardíaco, administra oxígeno al 100%. Precisamente como hay una falla en la oxigenación, porque sabemos que la sangre es quien lleva el oxígeno a los tejidos distales, si no hay un correcto manejo de estos volúmenes cardíacos, del gasto cardíaco, oxigenar al 100% podría ser una alternativa. Para otros pacientes, mediante oximetría del pulso, titula la administración de oxígeno para alcanzar valores de saturación de oxígeno mayores a 94%, mayores o iguales. Supervisa que la ventilación y la oxigenación sean adecuadas mediante criterios clínicos, como es lo que habíamos mencionado, ¿no? Elevación torácica. Pero como aquí ya nos encontramos en el soporte vital avanzado, tenemos que evaluar algunos otros criterios, como son la cianosis, por ejemplo, que es la coloración azul de regiones distales o de mucosas, ¿no? Por ejemplo, en los labios, en la zona perioral, podríamos encontrar estas coloraciones azules que podrían indicarnos que hay una hipoxia. La capnografía cuantitativa también, y la saturación de oxígeno, por supuesto. Algo que se tiene que tener en cuenta, que siempre se ha mencionado, es evitar la ventilación excesiva, ¿no? Es algo que ya habíamos visto antes también. Respecto a la circulación, se tienen que evaluar si son eficaces las compresiones torácicas, cuál es el ritmo cardíaco, si está indicada la desfibrilación o cardioversión, si se ha establecido un acceso intravenoso o intraóseo. Eso es muy importante, es uno de los primeros pasos que se deberían de realizar. Sabemos que en algunas circunstancias un acceso, a medida que va pasando el tiempo, puede complicarse cada vez más, ¿no? Entonces,
Es uno de los primeros puntos que tenemos que evaluar. Si hace recuperación o no de los signos cardíacos, de los registros cardíacos, si el paciente presenta un pulso inestable, si es necesario administrar medicamentos para el ritmo o la presión arterial, y si el paciente necesita volumen, ¿no?, o líquidos para su reanimación. Aquí encontramos la capnografía cuantitativa, ¿no? El PET-CO menor de 10 miligramos de mercurio, y bueno, es parte de la monitorización. Como les he dicho, siempre hay en estas guías este parámetro, ¿no?, la capnografía. También tenemos la presión intraarterial, que es bueno evaluarla respecto a la monitorización de la circulación. Conecte el monitor o desfibrilador para detectar arritmias o ritmos de paro, ¿no? Al igual que lo que habíamos mencionado. Administrar desfibrilación o cardioversión en el caso de que sea necesario. Preparar el acceso siempre. Administrar los fármacos apropiados para tratar el problema que se presente, el ritmo o problemas de la presión arterial. Administrar líquidos por vía intravenosa o intraósea si es necesario. Compruebe el nivel de glucosa y temperatura, siempre estar monitorizando todos estos factores y compruebe si hay problemas de perfusión o no. Hay que estar también siempre conscientes de alguna alteración neurológica que pudiera haberse presentado. También se tiene que evaluar rápidamente la capacidad de respuesta, los niveles de conciencia y la dilatación de pupilas. Y aquí hay algo que se conoce como ABDI, ¿no?, que es alerta, voz, dolor, inconsciente, ¿no? Entonces, de esta manera se puede evaluar rápidamente si hay o no una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y la exposición también. Quita la ropa de la víctima para realizar un examen físico y buscar signos obvios de traumatismos, hemorragias, quemaduras, marcas inusuales o pulseras de avisos médicos. No es parte del manejo que se tiene que dar, no solamente aquí, sino ya cuando la situación se haya controlado, se tiene que siempre estar pendiente de todos esos puntos, ¿no? Porque recordemos que nosotros nos estamos poniendo aquí en el caso de que la persona no registre ni pulsaciones ni ventilaciones. La evaluación secundaria ya es más amplia, ya acá se registran también la evaluación secundaria, se realiza el diagnóstico diferencial, ¿no?, que siempre van a estar incluidas las causas subyacentes, estas H's y T's, ¿no? Y se tienen que recabar más datos de la historia clínica, ¿no?, como son los signos y síntomas, alergias que pueda presentar el paciente, también medicaciones que haya tomado, podrían estar relacionadas con el evento, y también se tienen que incluir aquí los que hayan tenido durante la resucitación, ¿no? Previa historia clínica, sobre todo, lo que guarde relación con la enfermedad actual. Y bueno, la última comida consumida también, y algunos eventos que podrían ser importantes. Esas son las H's y las T's para recalcar. La importancia, ¿no? La hipovolemia, la hipoxemia, la acidosis, los trastornos del potasio, la hipotermia, el neumotórax, el taponamiento cardíaco, las toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria podrían ser responsables precisamente de este paro, ¿no? Entonces, causar las causas reversibles va a ayudarnos a evitar un nuevo caso, ¿no?, un nuevo accidente. Entonces dice causas reversibles. La hipovolemia y la hipoxemia son las dos causas más frecuentes y fácilmente reversibles. Asegúrese de buscar indicios de estos problemas cuando evalúe al paciente. Y antes de concluir, nos quedan 6 minutos, me han indicado que tengo que concluir a tiempo. Vamos a ver rápidamente lo que es la cadena y después vamos a resolver la última pregunta que
que registraron en el chat. Básicamente, estas son las cadenas pediátricas. Ustedes pueden ver aquí que se asemeja bastante a lo que hemos visto en la cadena de adultos, así que no la vamos a repetir. Hay un algoritmo pediátrico también para niños que se los voy a dejar aquí. Aquí hay diferencias, por ejemplo, en lo que es la desfibrilación, ¿no? Aquí lo pueden indicar, ¿no? Dice primera descarga 2 joules por kilo, segunda descarga 4 joules por kilo, descargas posteriores mayor o igual a 4 joules por kilo, con un máximo de 10 joules por kilo, o la dosis para adultos, ¿no? Esto va a depender mucho de también el niño al que estemos tratando, ¿no? Depende del peso que tenga. Pero básicamente aquí cuentan ya con el algoritmo. Ese es el algoritmo de bradicardia pediátrica con pulso. También es muy específico respecto a lo que se tiene que hacer, así que eso también les voy a dejar. Para concluir, una de las consultas que me realizaron en el chat fue respecto a los tiempos, ¿no? Al tiempo prudencial que una persona con paro cardiorrespiratorio se tiene que seguir intentando, digamos, hasta lograr su recuperación, ¿no? Lo que se indica, y de hecho les voy a leer esta parte, dice: aunque la duración de la reanimación cardiopulmonar es un factor independiente asociado a su peor supervivencia y estado neurológico, los resultados publicados recientemente orientan a que debe prolongarse más de 20 minutos, llegando incluso a 40 minutos, aplicando los nuevos procedimientos en lo referente a la calidad de la reanimación cardiopulmonar y el empleo de herramientas diagnósticas que ayuden sobre todo a los parámetros fisiológicos en la detección de causas reversibles y la toma de decisiones. Eso es lo que se indica en la revista de Medicina Intensiva, publicada en la revista Elsevier, y bueno, se titula ¿cuál debe ser la duración apropiada de los intentos de reanimación cardiopulmonar? El autor es López Mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué leí esta parte y no les di una respuesta concreta? Es porque básicamente hay cierta controversia respecto a esto, ¿no? Idealmente en algunos protocolos se indican 20 minutos, en otros protocolos como ustedes, o otras recomendaciones como ustedes han podido escuchar en la de este artículo, se menciona 40 minutos, pero también va a depender mucho del soporte que se le haya dado, ¿no? Si la persona, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo desde el inicio del accidente hasta el inicio de la primera compresión, ahí hay más factores para evaluar, ¿no? Pero lo que siempre les voy a decir es que va a depender mucho de los protocolos locales que se manejen, ¿no? Porque como también una pregunta indicaba, hay consecuencias legales respecto a lo que nosotros hacemos en este tipo de reanimaciones, ¿no? Dependiendo, va a haber características del paciente que nos van a hacer que tengamos que tomar decisiones ad hoc, dependiendo del paciente, de las circunstancias que tengamos. De hecho, la pregunta iba, creo, en relación a las implicancias legales que podría haber al brindar reanimación cardiopulmonar a una persona en la calle sin ser llamado, ¿no? O sin ser parte de un equipo de respuesta ante emergencias. De hecho, dentro de las funciones que tiene el personal de salud es el de socorrer, ¿no? Pero en un primer momento se tienen que hacer estas medidas de soporte, y ya las medidas que vayan a tomarse posterior ya podrían tener mayores implicancias legales, ¿no? Pero el soporte, el llamar a emergencia, no solamente es una opción, sino de hecho es obligatorio dentro de las funciones que tienen no solamente los trabajadores de salud, incluso las personas de a pie. No se puede abandonar a una persona en estado de emergencia. Hay implicancias legales para abandonar a una persona que se encuentra en estado de emergencia. Bien, como me solicita la organización, concluyo la clase. Espero que haya sido útil y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión.